Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio que habíamos dejado pendiente la clase del día de ayer. El ejercicio que estábamos resolviendo básicamente consistía en analizar lo que sucede cuando un objeto se está deslizando sobre una superficie inclinada, la cual presenta una fricción. En este problema estábamos considerando que la fricción iba a ser de tipo cinética, es decir, que a pesar de esta resistencia que presenta en la superficie de la rampa, se va a presentar movimiento. El día de ayer comentamos las fuerzas que iban a estar presentes, construimos el diagrama asociado, el diagrama de cuerpo libre asociado a la situación en la cual pudimos identificar tres fuerzas: el peso, la normal que ejerce el plano la superficie del plano inclinado sobre la caja, y finalmente esta fuerza de fricción que siempre tiene una dirección opuesta a la dirección del movimiento del objeto. Bueno, finalmente concluimos estas dos ecuaciones: para el eje X, donde va a haber movimiento, y para el eje vertical, donde asumimos que no va a haber movimiento, puesto que la caja solamente se va a deslizar en una dirección. Bien, el ejercicio pide determinar el valor de la aceleración, o en este caso, una ecuación para la aceleración. ¿Qué se tendría que hacer aquí? ¿Cómo se podría proceder para conocer dicha cantidad? Despejar en ecuación 1 X. ¿Despejar qué, perdón? La aceleración. Ok, en la ecuación de fuerzas para el eje X se puede despejar el término A, que nos habla de la aceleración. Muy bien, sin embargo, resulta que estaríamos expresando esa aceleración que de alguna manera estamos queriendo conocer en términos de una fuerza que no conocemos hasta este momento, que es la fuerza Fk, la fuerza de fricción. Recordemos que de acuerdo a los datos del problema, las únicas cantidades que nosotros podemos asumir que conocemos, ya sea numéricamente o no, son el ángulo, el coeficiente de fricción cinética y nada más. Para esta parte que estamos analizando, solamente conocemos estas dos cantidades. Por lo tanto, eh, algebraicamente es correcto. Algebraicamente es correcto decir, bueno, si aquí tenemos el término A, pues bastará con eh, pasar dividiendo ese término M al otro extremo de la igualdad, y ya tenemos la A, ¿no?, despejada. Pero no tenemos la información de M, no tenemos la información de la fuerza de fricción. ¿Qué más se podría hacer aparte de este paso de despejar la A? Ahora, también en el chat nos comentan que otra posibilidad es encontrar la fuerza normal. Bueno, de hecho, claro, también eso se puede hacer. De la ecuación en el eje Y, vean aquí, ustedes eh, pueden conocer el valor
o dar con una ecuación para la fuerza normal. Y bueno, pues podrían hacer eso mismo, despejar. Por lo tanto, siguiendo los pasos que se han sugerido, se tiene esta ecuación, la fuerza normal, aquí está, y la aceleración, como también nos lo han indicado. Ahí está, ya despejado. Pero sigue la pregunta, ¿no? Aquí este término no lo conocemos. Si sustituimos los datos del problema, los que nos están dando, solo tenemos información de el ángulo y el coeficiente de fricción cinética. ¿Qué más se podría realizar? ¿Habrá manera de que podamos relacionar esos resultados? Sí. Bueno, yo creo que de las situaciones anteriores que nos mostró, cuando hay una fuerza de fricción cinética, esto quiere decir que es igual al coeficiente de fricción cinética por el módulo de la normal. Correcto, eso es cierto. Vimos que cuando un objeto ya se está moviendo en una superficie y esa superficie presenta fricción, se cumple esta relación. El módulo de la fuerza, de fricción cinética se relaciona con la fuerza normal a través de justamente el coeficiente de fricción cinética. Muy bien, por lo tanto, ¿qué pasos se podría realizar aquí? Vean, básicamente tenemos estas dos ecuaciones, la que aquí se ha puesto como ecuación 1, la normal, y tenemos esta otra, la que justamente nos han ayudado a recordar. Me parece que sí se alcanzan a distinguir las tres ecuaciones.
Si realizan los pasos algebraicos correspondientes con la finalidad de dejar la ecuación A en términos de los datos eh, dados como conocidos en el problema, ¿qué ecuación es la que se estaría obteniendo para la aceleración? Bien, en el chat nos han comentado que un paso siguiente que se puede realizar es en la ecuación para la aceleración, la que tenemos en la esquina inferior derecha, se puede sustituir la expresión que tenemos en la esquina superior izquierda. Fk es igual a el coeficiente de fricción cinética por la normal. Y como la normal a su vez ya la tenemos, en la ecuación que nos está apareciendo aquí, con un poco de álgebra ahí de factorización, se podría cancelar el término de masa. Bien, ¿cuál es el resultado que se estaría llegando al hacer todos esos pasos? ¿Cuál será el resultado que habrá que reportar como el correspondiente para la aceleración? A ver, en el chat han dado una propuesta de solución que tiene esta forma. La aceleración es igual a g por el seno del ángulo θ menos el coeficiente de fricción cinética por la normal. Esta propuesta de solución es dimensionalmente correcta.
Axel Prado, ¿es la ecuación propuesta, la que se acaba de escribir en amarillo, dimensionalmente correcta? Pues sinceramente no sé, profe, porque la vez pasada tenemos que, bueno, en el ejercicio que no nos dio sin fricción teníamos que es G por el seno de teta y ahorita teníamos otra variable y aquí en el módulo de la normal tenemos que podría sustituirse todavía más porque sería mg por coseno de teta. Pero bueno, ya en el primer parcial revisamos, ¿no?, el tema de análisis dimensional. Entonces, pues, tendríamos las herramientas para poder al menos decidir si esa expresión es dimensionalmente correcta o no. Entonces no es porque todavía faltaría que sustituyéramos todavía n para obtener una masa para que así las unidades de nuestra aceleración queden metros sobre segundo cuadrado o algo así. Pero si esta expresión, la que está en amarillo en este momento, no es dimensionalmente correcta, no tiene mucho sentido entonces sustituir el valor de n, porque va a seguir siendo dimensionalmente incorrecta. Primero tendríamos que arreglar esta ecuación y ya después sustituir lo que se tenga que sustituir. Por lo tanto, si esta expresión es dimensionalmente incorrecta, o una de dos, o la descartamos, es decir, no la tomamos en cuenta y buscamos alguna otra ecuación que sí sea dimensionalmente correcta, o esta, vemos qué le está fallando, en dónde está el error que la hace dimensionalmente incorrecta. Una vez que se logre eso, entonces ya podremos pensar en seguir los pasos algebraicos correspondientes. Andrade Martínez, ¿qué se podría realizar con esta ecuación entonces? ¿La descartamos o habrá manera tal vez de poderla utilizar corrigiéndola? Cornejo Romero, ¿qué se podría hacer entonces en esta situación?
Profe, tengo una duda. ¿Sí? Ahí, antes de como que sustituir el, lo que vale la normal, primero cancelaríamos M, la masa. Estamos en qué ecuación estaría ocurriendo eso? No, es que tenemos aquí. En la que está arriba de la de amarillo. ¿La ecuación uno? Ajá, sí, esa. Em, a ver, es ahí justamente donde está el error que se acaba y que está justamente en la ecuación en color amarillo. A ver, en el numerador hay dos cantidades que se están restando. Si ustedes recuerdan cómo operar lo que pues, son las fracciones, este término, que es el primero, queda afectado por la masa. Y el segundo término, que es el que está aquí en color azul, el que resta, también va a estar afectado por la masa. Por lo tanto, el término de masa, el que está en color verde en el denominador, se va a cancelar, sí, pero solamente con este primer factor. En este término, que nos habla de la fuerza de fricción, aquí nos está haciendo falta una masa. Así que mucho cuidado con el álgebra. Ustedes deben de recordar, y esto es básico, si tienen AB entre C, esto es igual a A entre C más B entre C, que es justo lo que se está presentando en esta ecuación. Es esta misma situación. Por lo tanto, cuando se separa mg entre m, ese término de g entre seno de teta está bien. Ese es correcto. De hecho, si aplican análisis dimensional a este primer término, verán que les da unidades de aceleración, como debe de ser. Pero ¿qué pasa en el segundo término? ¿Qué pasa si trabajan ahora este? Nos está haciendo falta, o estaba haciendo falta, esta m, que hasta este momento, así escrito, no se podía eliminar la masa. Si quisieran eliminar la masa, ¿qué se tendría que hacer ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar aquí una vez que ya hemos corregido la ecuación en amarillo? Sustituir el módulo de la normal. Se sustituye el módulo de la fuerza normal, así es, el término que justamente tenemos aquí arriba, donde esta W sabemos que es el peso de la caja. Y por lo tanto, al hacer este paso adicional, ya con la ecuación corregida, la de amarillo, ¿a qué resultado se estaría llegando?
Sería gravedad por el seno de teta menos el coeficiente de fricción o por la gravedad por el coseno de teta. Exactamente. Ya el término m, el que nos habla de la masa, ya se ha eliminado. Ahí el álgebra nos lleva a que ese término no, no va a aparecer en el resultado final. Vean entonces, esos son, bueno, aquí ya un poco escritos de manera explícita, pues esos pasos que ustedes ya realizaron. La normal se sustituye por lo que vale, que es justamente este término, o en términos de la masa, este otro, la ecuación 2. Bueno, haciendo la sustitución de la fuerza de fricción cinética en la ecuación 1, aquí ustedes verifican que la masa ya no nos va a aparecer y queda justo lo que acaban de comentar, ¿no? Aquí solamente lo único que se ha hecho es factorizar la gravedad, o bien se puede dejar multiplicando a cada término, ¿no? Como uno lo prefiere. Pues bien, ese sería el valor de la aceleración, que en este caso se estaría encontrando para un objeto que se está deslizando sobre un plano inclinado, en el cual en dicho plano pues está presente una fuerza de fricción cinética. Moraleja de esa historia, entre las moralejas o las enseñanzas que se acaba de observar es mucho cuidado a la hora de que ustedes hacen sus espejes, sus operaciones algebraicas, porque puede que su análisis del problema sea correcto, pero a la hora de hacer sustituciones o despejes es ahí donde a veces podemos tener dificultades, ¿no? Por otro lado, si analizamos la ecuación que hemos encontrado para la aceleración, ¿qué podríamos decir acerca del caso en el que no hay aceleración? Del caso pasado. ¿En qué caso la aceleración podríamos asegurar que tiene un mayor valor? Bien, como nos comentan en el chat, la aceleración va a ser mayor o va a tener un módulo más grande cuando no hay fricción. Y justamente lo podemos visualizar esta conclusión observando la ecuación que se obtuvo. Vean, mientras este coeficiente de fricción no sea cero, es decir, que haya fricción, a este factor que ya conocíamos le vamos a estar restando una cierta cantidad. Y pues sabemos, ¿no? Tan solo de los números reales. Si a un número real le estamos quitando, le estamos restando algo, el resultado de esa operación es menor al valor inicial. Por lo tanto, podemos asegurar que cuando hay fricción, con este modelo bastante simple, cuando hay fricción, la aceleración con la que un objeto se va a deslizar sobre esa rampa, pues va a ser menor en comparación al caso en el que no hay fricción. Y además, vean la importancia de resolver los problemas de esta manera. Se resolvió el caso, echemos un vistazo, se resolvió el caso para el que hay fricción. Es una caja moviéndose sobre un plano inclinado que tiene fricción. Los pasos algebraicos nos llevan a este resultado.
a esta ecuación. ¿Qué tendríamos que hacer en este resultado que obtuvimos para recuperar el caso sin fricción? ¿Cómo de la ecuación que obtuvimos podemos recuperar la ecuación del problema anterior en el que no hay fricción? El planteamiento que les estoy haciendo es el siguiente. Si este es el resultado que se ha obtenido para el caso de un problema de un plano inclinado con fricción, ¿de qué manera esta misma ecuación nos puede llevar al caso en el que no existe fricción? Es decir, este resultado. ¿Cómo de esta ecuación podríamos pasar a esta, en la que no hay fricción?
Alexis Bautista, ¿cómo podríamos pasar de la ecuación para el caso con fricción a la solución para el caso sin fricción? La respuesta más simple es, en la ecuación que tenemos, hagamos que mu sub k sea cero. Al hacer eso, este término se elimina y solamente nos queda este primer término, g por seno de teta, que es justamente la aceleración para el caso sin fricción que encontramos ya en algún problema anterior. Justamente este es el primero que resolvimos para esta parte. Aquí está. Así, de una forma bastante simple, ustedes estarían resolviendo el problema tanto para el caso con fricción y el caso sin fricción. En pocas palabras, si dado un ejercicio que a ustedes se les presente, en el que haya fricción, y como un dato extra les piden, ahora haz los cálculos o determina la aceleración cuando no exista fricción, lo único que hay que hacer es a la ecuación que ya llega, a la que ya obtuvieron para ese problema que resolvieron, simplemente ubiquen o identifiquen su coeficiente de fricción, háganlo cero y estarían obteniendo el resultado para el caso sin fricción. Así, de una forma bastante sencilla. No tendrían que hacer o resolver el problema dos veces. Pasa con una sola vez que lo resuelvan y solamente toman este caso particular y listo. Ya tienen la solución para el problema sin fricción. Preguntas, comentarios en esta última parte entonces sobre este problema, sobre este primer inciso.
La siguiente parte a resolver en este problema es la siguiente. Nos comenta o nos pregunta, ¿no? Si la caja inicialmente estaba en reposo y comienza a deslizarse posteriormente sobre esta rampa, ¿con qué velocidad va a llegar al fondo del plano inclinado? Asumiendo que parte desde una cierta distancia, ¿no? Por arriba de la base de este plano inclinado. Esa situación también ya la habíamos comentado o resuelto para el caso sin fricción. En esa situación habíamos ya considerado lo siguiente. Habíamos tomado que esta caja o este bloque o el objeto del cual trata el problema se ubica inicialmente a una cierta distancia de la base de la rampa. A la posición inicial en la cual se sitúa la vamos a llamar x0, a la posición final xf, y lo que estamos interesados en conocer es justo la velocidad que tiene en este punto, cuando alcanza esta posición. ¿Cómo se procede en ese caso? ¿Qué es lo que se tendría que hacer para conocer el valor de esa velocidad? Con la misma ecuación que usamos en el programa anterior, que es velocidad final, raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces AD. Muy bien. Esa ecuación, ¿por qué la podemos utilizar? Digamos, ¿qué nos da el derecho de poder utilizar esa ecuación? Porque como que en esa ecuación aparecen todos los términos que tenemos, ¿no? Y justamente el que buscamos. Pero, ¿cuál sería el argumento que justificaría el uso de esa ecuación? En la parte algebraica, sí es cierto, como nos comentan en el chat, de que esa ecuación podemos utilizarla porque no aparece el tiempo, dado que tampoco en el problema nos menciona nada acerca del tiempo. Pero mi pregunta es, ¿por qué utilizar ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en general? Porque sabemos que su aceleración es bueno constante y pues, bueno, se puede ocupar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Exactamente. Esa es la idea principal. Como la aceleración que obtuvimos está aquí es constante por donde se le vea, el ángulo del plano inclinado no está cambiando. El coeficiente de fricción cinética tampoco cambia y la gravedad G tampoco. Por lo tanto, esta aceleración es una constante. Entonces, eso ya nos permite a nosotros decir, bueno, pues podemos utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para tratar la parte cinemática, es decir, conocer la velocidad. Ahora, ya que digamos, damos esta justificación, ya después nos peleamos con decidir cuál ecuación utilizaremos. Pero eso es importante que lo recuerden porque puede ocurrir que se les presente un problema, como justamente los ejercicios que tienen en Classroom para practicar, que a veces la aceleración no va a ser constante. Para empezar, que la fuerza no sea constante y tampoco la aceleración, por lo tanto.
Entonces, eso ya les impide a ustedes poder utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero afortunadamente no es el caso en este problema. Muy bien, por lo tanto, ya que se ha comentado esta parte, ahora sí, desde el punto de vista algebraico, la ecuación que comentaron sí es la que podemos ocupar. Tenemos todavía la información. Y al sustituir los datos que tenemos en el problema, llegamos a este resultado. La velocidad inicial de la caja es 0. La aceleración es la que justamente encontramos en la parte superior. La posición inicial la podemos elegir nosotros como 0. Y eso nos obliga a que la posición final que tiene que tomar este objeto, pues, o que tiene que alcanzar, mejor dicho, es D. Si comparan este resultado, esta ecuación, con el caso en el que no hay fricción, que es este, vean, es este resultado. ¿En cuál caso podríamos asegurar que la caja llega le toma menos tiempo llegar al fondo de este plano inclinado? Si pusiéramos a competir la misma caja en dos situaciones distintas, una en la que una rampa presenta fricción, que es justamente este término ahí presente, y otra en la cual no hay fricción, ¿en cuál observaríamos un menor tiempo para el descenso? En la que no tiene fricción porque así no hay una fuerza que impida bueno, que le haga que no avance. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué significa que le tome menos tiempo? O sea, pensemos, la misma situación con distintas rampas y se dejan caer de la misma altura. ¿Qué podemos decir acerca de la velocidad? Que va a ser mayor, bueno, en caso de que no haya Ajá, fricción sería mayor. Y si hay fricción sería un poquito menos, bueno, habría un problema, bueno, se tardaría un poquito más por eso mismo de que el coeficiente hace que se crea una resistencia para que el bloque se deslice. exactamente. Mientras este término esté aquí presente, lo que va a ocurrir es que la velocidad va a verse disminuida. Y eso se va a traducir en que, vamos a decirlo así, va más lento. Y si va más lento, pues demora más en llegar al fondo de la rampa. Y vean nuevamente, este problema que se resolvió, que se acaba de resolver en esta parte, si tomamos este coeficiente igual a 0, obtenemos el mismo resultado que ya teníamos para el caso sin fricción. Es decir, que en esta ecuación, digámoslo de esta manera, tenemos un 2 por 1. Tenemos resuelto el problema con fricción, así, y si quisiéramos recuperar el caso sin fricción, basta con hacer este coeficiente 0. Y no tendremos que resolver nuevamente el problema.
¿Comentarios, dudas sobre esta última parte de este problema? Este sería el inciso B para el problema de una caja que se desliza sobre un plano inclinado en el que hay fricción. Ya lo de menos, y eso ya, si ustedes lo gustan realizar, pues es sustituir los datos del problema, los datos numéricos. Pero lo que importa aquí es que hemos encontrado una ecuación que es válida para ese tipo de problemas. Una caja en la cual se tiene que, bueno, se va a deslizar sobre una superficie inclinada, la cual tiene una o presenta una fricción. Si el problema nos hablara de que la caja, por ejemplo, sobre la caja actúa una fuerza adicional, por ejemplo, una fuerza así o alguna otra fuerza que apunte en esta otra dirección, ya entonces tendríamos que considerar en ese caso esa fuerza y tendremos que hacer las modificaciones pertinentes en el diagrama de cuerpo libre, en la tabla y seguramente o evidentemente también en las ecuaciones. Pero bueno, eso ya depende mucho del problema. Pero al menos para una situación en la cual solamente está una caja y esta comienza a deslizarse, ya tenemos la ecuación válida para cualquier situación de ese estilo. Pasa con que nos den el ángulo de inclinación del plano, la distancia a la cual se encontraba y el coeficiente de fricción para ese problema en concreto, y ustedes ya de manera automática pueden dar el valor de la velocidad, sin hacer ya ningún cálculo extra. Bien, la pregunta acerca de las notas. Las notas se van a actualizar dentro de algunos días, no a la brevedad, pero como saben, los videos de las sesiones, pues ya, una vez que quedan grabados, se suben también a la plataforma de YouTube. Bueno, para acabar esta parte de la fricción, de problemas con fricción, vamos a abordar este último caso. Ok, en esta situación veamos lo que se nos plantea. En esta figura tenemos un bloque de masa A que está colocado en una superficie horizontal y un bloque B que se encuentra suspendido. Y esto, bueno, se logra con la ayuda de una cuerda que mantiene unidos los bloques A y B. Nos dicen o nos dan como información lo siguiente. El coeficiente de fricción estática entre la masa A y la mesa, esta superficie, es de 0.40. Recordemos que el coeficiente de fricción estática es una cantidad adimensional. Bueno, eso es lo que vale para este problema. Y después nos mencionan, en tanto que el coeficiente de fricción cinética es de 0.30. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaría presentándonos aquí? Dos situaciones diferentes. Una situación en la cual la fricción es estática. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema va a permanecer en reposo o que estaría en reposo. Y esta segunda parte que nos habla de fricción cinética, que quiere decir que habrá alguna situación que habrá que analizar en la cual sí hay movimiento. Espero que esto quede claro. Es decir, son dos situaciones muy distintas. No quiere decir que habrá que encontrar un coeficiente de fricción total o como la suma de estos, o la diferencia, o una multiplicación, o una división. No, nos están planteando dos situaciones diferentes. Una, repito, en la cual este sistema de dos masas está totalmente en reposo, en el cual el coeficiente de fricción estática tiene este valor. Y otra situación muy distinta para la cual este sistema sí se va a estar moviendo y por lo tanto la fricción cinética, bueno, el coeficiente toma el valor de 0.30.
Por lo tanto, ¿son claras las dos situaciones que se tienen que tomar en este problema? Bien, si esta parte de que en este ejemplo o en este ejercicio son dos situaciones diferentes, pasemos a resolver lo que nos están preguntando. Son dos incisos. El primer inciso nos dice, ¿qué valor en mínimo debe de tener la masa A y va a impedir que ese sistema, es decir, los dos bloques, comiencen a moverse? Es decir, inicialmente queremos que ese sistema esté en reposo. La pregunta es, ¿cuál es la menor masa que puede tener el bloque A para asegurar que este sistema va a permanecer totalmente en reposo? Y el inciso B nos dice, ¿qué valor o valores de la masa A van a permitir que el sistema se mueva? Pero ojo aquí, con rapidez constante. ¿Qué significa o mejor dicho, qué implica que un objeto se mueva con rapidez constante? ¿Qué implica que un objeto, el que sea, podamos asegurar que se está moviendo con velocidad constante? Bien, que la velocidad sea constante pueden y significaría dos cosas. Que la dirección no cambia, como nos lo indican en el chat, y que el módulo de ese vector también se mantenga sin cambios. Eso es lo que significaría que la velocidad sea constante, ¿no? Tanto módulo como dirección no sufre ningún cambio en el tiempo. Pero eso qué implica. ¿Cuánto tendría que valer, por lo tanto, la aceleración? Si un objeto se mueve con velocidad constante. Cero. La aceleración toma el valor de 0 metros por segundo cuadrado, efectivamente. Muy bien. Esta última idea la vamos a retomar justo cuando analicemos el problema para la situación en el inciso B. ¿De acuerdo? Entonces téngalo presente. El hecho de que los objetos se van a mover, pero aquí la palabra clave es con rapidez constante, significa que su aceleración en todo momento va a ser cero. Bueno, lo siguiente a construir son los diagramas de cuerpo libre.
¿no? Como es lo habitual en ese tipo de problemas. Para el bloque A, ¿cuántas fuerzas estarán actuando? Vamos a resolver el primer inciso, en el cual nos dicen que encontremos el valor de la masa A que garantiza que este sistema va a permanecer en reposo. Por lo tanto, ¿qué fuerzas podemos considerar que están actuando sobre el bloque A? Sería la normal, Ok, la fuerza de tensión que genera la cuerda muy bien, recuerda la fuerza de tensión. y bueno, la de fricción, la que está abajo o así en la superficie, que Ok, hace que no se mueva. ok. ¿Qué tipo de fuerza de fricción estaremos hablando en esta situación? ¿Cuál de los dos tipos que se presentan? Sería la estática, ¿no? Porque es la que impide que el objeto se mueva. Exactamente, estamos analizando la situación en la cual los objetos no se están moviendo, por lo tanto, la fricción de la que hay que involucrar en este caso, y del inciso A es la estática. Muy bien, ¿habrá alguna otra fuerza actuando? Acaban de mencionar tres, van tres que se mencionan. La fuerza tensión, la fuerza de fricción estática en este caso, la normal. Yo digo que serían todas porque no hay ninguna, alguna fuerza externa que, bueno, sobre el sistema que haga que se muevan, simplemente están así, están, en reposo. Ok, pero se nos está olvidando una. Si hay una presente. Faltaría el peso. Exactamente. Falta el peso. Mientras que un objeto tenga masa y esté, como en este caso, bueno, el problema planteado dentro del planeta Tierra, forzosamente va a estar presente esa fuerza peso. A menos de que en el problema nos dijeran que esa masa o ese sistema se coloque en una región muy aislada del espacio, bueno, podremos asumir que no hay fuerza de atracción gravitacional. Bueno, son cuatro fuerzas para la masa A. Para la masa B, ¿cuántas fuerzas estarían actuando sobre ese bloque? Sería igual el peso. ¿Sería la única fuerza? El peso sería una, el peso sería una fuerza También la presente. de la tensión de la cuerda. Así es, la tensión en la cuerda, que es la que justamente ayuda a que este bloque se mantenga suspendido. Si no estuviese esa tensión a través de la cuerda, este bloque experimentaría una caída libre, ¿no? Justamente debido a la fuerza de gravedad, a la fuerza peso. Muy bien, pues ya que hemos identificado las fuerzas que van a estar actuando en cada bloque, podemos construir los correspondientes diagramas de cuerpo libre. Para el bloque A tenemos el peso, que actúa hacia abajo, como es habitual. También en el caso del bloque B tenemos su vector peso, también actuando hacia abajo. Recuerden que este vector peso se va a situar en un cuadrante distinto si se tratara de un plano inclinado. Aquí en particular el bloque A, pues se está moviendo en una superficie horizontal y por lo tanto el peso, su vector peso queda exactamente alineado con el eje Y en dirección negativa. Bien, también mencionaron, hay una fuerza normal. Aquí está esta fuerza normal. Mencionaron la tensión, que en cada bloque pues actúa de forma distinta, ¿no? Tiene una dirección diferente. Pero en módulo, en magnitud, estas dos fuerzas ya habíamos establecido que iban a ser iguales, porque son fuerzas de tipo tercera ley de Newton. Y sobre el bloque A iba a estar presente una fuerza de fricción,
que para el caso del problema, o mejor dicho, del inciso A, se trata de una fuerza de fricción estática. Muy bien, lo siguiente que debemos de construir son las tablas y a partir de las cuales vamos a obtener las ecuaciones. Bueno, cuando ustedes construyan las tablas aquí, recuerdan que habrá que llegar a una fila donde hay que incluir esta información. ¿Qué información deberíamos incluir en cada celda? Para la columna de las fuerzas en el eje X y para la columna de fuerzas en el eje Y. Para este caso en concreto. Tenemos aquí las fuerzas, pero ¿qué tendremos que escribir en cada una de esas celdas que quedarían pendientes para el producto de masa por aceleración? Ahí en eje X actuaría la masa por la aceleración. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que poner masa por aceleración en el eje X? O sea, ¿qué significa poner ese término? No se Mm, bueno, es que se supone que cuando ponemos masa por aceleración es porque va a haber un movimiento, pero están estáticos, ¿no? Exactamente. En este caso, en el inciso A nos está pidiendo eso. Que analicemos el problema para el cual, acá lo tenemos, el sistema que impedirá, queremos que la masa impida que el sistema empiece a moverse. Y es más, vean que estamos considerando una fuerza de fricción estática. Y eso significa que el sistema tiene que estar en reposo. Por lo tanto, los valores que hay que escribir son ceros, tanto en el eje X como en el eje Y, porque el sistema, o en particular la masa A, queremos que esté en reposo. Eso es lo que significará entonces estos ceros. Este bloque tiene que estar en reposo absoluto. Por lo tanto, eso digamos, esa información o esa idea la escribimos o la representamos a través de estos ceros. En el eje vertical, bueno, como el bloque está confinado solamente a desplazarse de forma horizontal, pues esto sobra decir por qué es cero, ¿no? Porque no hay movimiento en el eje Y. Pero este cero también quiere decir que sobre el eje X no va a haber movimiento. Bueno, si esto queda claro para todos, es decir, que no va a haber movimiento de ninguna manera en el inciso A, tenemos estas dos ecuaciones. Tensión menos F tiene que ser cero. Ahí está. Y normal menos el peso del bloque A tiene que ser cero también. ¿Qué sucederá para el bloque B? El que está suspendido.
Siguiendo un razonamiento similar, establecemos esta relación en las tablas. Bueno, o en la tabla en este caso. En el eje horizontal, pues aquí es 0. Por lo tanto, podríamos habernos ahorrado esta columna. La información importante está sucediendo en el eje vertical. Tenemos dos fuerzas, tensión dirigida hacia arriba y peso dirigido hacia abajo, tal que una vez más queremos que este sistema permanezca en reposo. Por lo tanto, aquí está el 0. Y esto a manera de una ecuación, pues se ve de esta manera, ¿no? Según la ecuación 3. Bueno, pues bien, ya tenemos nuestras 3 ecuaciones que permiten en principio describir lo que está sucediendo en este problema. Estos ceros querrán decir en esta situación que todas las fuerzas están perfectamente equilibradas, lo que garantiza que este sistema, estos dos bloques, estén totalmente en reposo. ¿Qué se puede realizar a continuación? Pues despejar las variables. Vean, aquí tenemos todas igualdades a 0. Podemos ahí despejar, por ejemplo, de esta ecuación 1 podemos saber cuánto vale la fuerza de fricción estática en ese problema. De la ecuación 2 podemos conocer cuánto vale la normal. Y de la ecuación en el eje Y, la ecuación 3, podemos conocer cuánto vale la tensión. Por lo tanto, encontramos estas ecuaciones. Fuerza de fricción estática es igual a la tensión. Normal igual al peso del bloque A. Y tensión igual a el peso del bloque B. A ver, de acuerdo a el comentario en el chat que nos comentan que de la ecuación 2 podemos saber cuánto vale la masa A. Tan solo de la ecuación 2, me temo que no. Si solo utilizamos la ecuación 2, no. ¿Por qué? Porque si despejamos de esta ecuación a MA, queda en términos de la normal. Y de ninguna de las otras ecuaciones tenemos cuánto vale la normal. Por lo tanto, solo de la ecuación 2 no es posible determinar el valor de la masa A, porque queda en términos de la normal, que no conocemos todavía. Es decir, si necesitamos involucrar las otras dos ecuaciones. Bien, estas ecuaciones, repito, son las que se obtienen directamente de las 3 ecuaciones que aparecen aquí arriba, las cuales surgen de las tablas que tenemos también ahí mostradas. Bueno, ¿cómo determinamos, cómo involucramos toda esta información que tenemos ahora? ¿Cómo la utilizamos a nuestro favor para conocer el valor de la masa A? Esa es la cuestión. Ya tenemos información, ¿cómo la manipulamos? ¿Cómo extraemos lo que queremos conocer? Bueno, recuerden ustedes, estamos analizando la situación para la cual se tiene fricción estática y este sistema no se está moviendo para nada. Si recordamos la información que teníamos, déjenme ver, aquí está, para la fuerza de fricción, vean lo que está sucediendo. La fuerza de fricción estática no es igual, vean que aquí no hay un signo de igualdad, al coeficiente de fricción estática por la normal. Es menor o igual. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué tenemos esta desigualdad? Recuerdan ustedes en lo que comentamos en la clase pasada y también lo que se vio en
en la animación que les mostré también, recordemos lo siguiente. Cuando un objeto está inicialmente en reposo y se aplica una fuerza con la que intentamos ponerlo en movimiento, la fuerza de fricción va a ir creciendo de manera proporcional a la fuerza que uno aplica. Y eso lo vimos en la animación. Mientras una flecha en color naranja iba aumentando, es decir, la fuerza aplicada, la fuerza de fricción en color rojo también iba aumentando. Sin embargo, llegábamos a un punto máximo, en el cual la fuerza de fricción, vamos a decirlo así, cede y ya permite el movimiento. En este problema en particular, en el inciso A, estamos tratando esta situación, donde se cumple la desigualdad. Es decir, estamos asumiendo que aún no alcanzamos el valor máximo. De hecho, es lo que no queremos, que este sistema se comience a mover. Por lo tanto, la relación que hay que ocupar para analizar el problema, es este. Esta es la condición que nos dice que el objeto no va a moverse. La fuerza de fricción es menor o igual al coeficiente de fricción estática por la normal. Bien, pues si utilizamos esta información, podemos obtener esta relación. Vean lo que tenemos aquí. Esa es la ecuación base, la que les acabo de señalar y que vimos la clase pasada. Aquí está. Pero la fuerza de fricción para este problema, la fuerza de fricción estática para este problema es igual a la tensión. Pues lo sustituimos. Aquí está. Es menor o igual al coeficiente de fricción estática por la normal. Pero la normal ya la conocemos. Aquí está. Se ha sustituido. Y tenemos ahora este resultado. Pero por otro lado, ¿qué ocurre con la tensión? Vean que ahora la tensión es esto. Es igual al peso de la caja B. Se puede sustituir entonces. Y llegados a esta ecuación, vean que lo único que necesitamos conocer para determinar el valor de la masa A, después de un poco de álgebra, es la masa de la caja B entre el coeficiente de fricción estática. Solamente se hicieron sustituciones de la información que tenemos arriba. Nada más. Para comparar correctamente la información, para que eso nos quede más claro, vamos a utilizar la información numérica del problema. La caja B tiene una masa de, aquí está en la figura, 2 kilogramos. Y el coeficiente de fricción estática nos dicen que tiene el valor de 0.40. Si sustituyen los datos en esta ecuación, mejor dicho, en esta desigualdad, ¿cuál es el menor valor que tiene que tomar la masa A para asegurar que este sistema va a permanecer totalmente en reposo? Cinco. Muy bien, 5 kilogramos. Así es. Vean, masa A es menor o igual a 5 kilogramos. Si esto lo representamos a manera de un intervalo, diríamos que el valor de la masa A toma el menor valor de 5 y de ahí todo lo que guste, ¿no? Infinito. O en pocas palabras, una masa tan grande como uno pueda conseguirla.
Eso es lo que estaremos concluyendo. Vean, una desigualdad, no una igualdad. Y eso es porque estamos en este régimen, en el cual el bloque no tiene que deslizarse. La menor masa es de 5. Cualquier otra masa por arriba de ese valor nos garantiza que este sistema permanece totalmente en reposo. ¿Comentarios, preguntas sobre esta parte? Bueno, queda pendiente que revisemos el inciso B. El inciso B nos pide determinar igual el valor de la masa A, pero de tal manera que ahora tengamos que el sistema se mueve con rapidez constante. Eso lo abordaremos rápidamente en la siguiente sesión, pero la idea clave aquí es recordar simplemente que que un objeto se mueva con velocidad constante significa que su aceleración es cero. Con esa idea en mente, la resolución se puede analizar rápidamente. Bien, jóvenes, pues si no hay alguna pregunta de último minuto que haya surgido o algún comentario, damos por terminada nuestra sesión y nos estamos escuchando la siguiente clase. Hasta luego, profe. Buena tarde.